Ahí está. Em, Justo lo que les comentaba, para nosotros la relación jóvenes y espacio público implica una dupla analítica que nos permite observar las maneras en que los jóvenes, desde su condición social inmersa siempre en relaciones de poder, contribuyen a la producción del espacio público, y a la inversa, cómo es que el espacio público limita, posibilita o influye en las maneras de ser joven y de estar en la ciudad como tal, ¿no? Como jóvenes. Entonces, digamos, lo que encontramos es una mutua influencia, ¿no? Tanto de las y los jóvenes en su construcción del espacio público, cambiante siempre, siempre sujeto a relaciones de poder específicas, y al mismo tiempo consideramos que el espacio público influye en las maneras de ser joven y en las posibilidades de vivir esa etapa como tal, como joven, ¿no? Y desde esta perspectiva nosotras encontramos una tensión clave entre el deber ser, de cómo se debe ser joven en la ciudad, cómo se debe ser joven en el espacio público, y el estar siendo de los propios jóvenes, ¿no? Este último, el estar siendo, está definido justamente por ellos mismos, ¿no? A diferencia de lo que indica el deber ser, de cómo deben ser, cómo deben comportarse, cómo deben ocupar el espacio, cómo deben utilizar o usar la ciudad, ¿no? O transitar la ciudad. En el deber ser, lo que nosotros encontramos es una perspectiva ciertamente adultocéntrica, y además cruzada por otras dimensiones también de otras relaciones de poder, en donde entra por supuesto la clase social, el género, la pertenencia étnica o racial, ¿no? Digamos otras dimensiones que van cruzando y van definiendo cómo se debe ser joven, y que además colocan a los jóvenes en una posición de incompletud, ¿no? Como que siempre en tránsito, siempre en transición a una etapa futura, a una etapa de adultez, en donde van a poder estar completos como sujetos, ¿no? Y bueno, ahí nosotras encontramos una diferencia clave, sustancial, ¿no? Que nos permite pensar entonces la relación con el espacio público. Es desde este deber ser en donde coloco el concepto de transgresión, porque retomando lo que decías, Julián, una de las aristas que define, por supuesto, qué es transgresor, qué es transgresivo, implica una valoración a partir de las normas, de lo normativo. O sea, lo transgresor no existe por sí mismo, ¿no? Sino que siempre está sujeto, está en relación a un orden establecido, a unas normas particulares que pueden estar escritas o no, pueden operar de facto, ¿no? Pero que al final, digamos, son esas las que se cuestionan, las que se rompen con las prácticas mismas, ¿no? Y la transgresión implica, digamos, si lo colocamos desde una óptica burdiana, la transgresión implica una valoración a partir de de quien ejerce el orden, de quien ejerce las normas, de esas prácticas o esas reglas o esos sujetos que no se adaptan, ¿no? O no se colocan en ese orden establecido, ¿no? Está sujeto además a tiempos y espacios específicos, es decir, lo que en un tiempo puede ser transgresor en otro momento no, lo que en un espacio, y por eso el estudio comparativo de Julián resulta interesante, porque lo que en una ciudad o en un espacio determinado es algo que irrumpe, algo que rompe, algo que cuestiona, eso mismo en otro espacio puede no ser tal, ¿no? Y en estas relaciones de poder, sí creemos que las y los jóvenes están en posiciones de subordinación por el simple hecho de serlo, es decir, por la misma dimensión etaria, ¿no? En esta jerarquía social,
digamos, el que tiene, al menos puedo hablar del contexto en el que estamos, de México, quienes tienen menor edad, pues cuentan con menores recursos, ¿no? Menos campo para ejercer poder, digamos, en relación con otros, ¿no? Mientras menos edad, pues menos posibilidad también de habla, ¿no? De palabra, em, de posición clara en la sociedad, digamos. Y además esto está cruzado con otras dimensiones. Otra vez insisto, la clase, el género y la pertenencia étnica son dimensiones que lo cruzan, que atraviesan esta dimensión, ¿no? Bueno, lo que les decía, les repito, lo transgresor en este sentido no siempre es tal, ni es inmutable, ¿no? Sino que cambia con el tiempo. Tampoco es siempre espectacular y ni siempre es propositivo. Cuando pensaba en esta dimensión de lo transgresor, recordaba un trabajo que hice, que fue en el que coincidí con Jael justamente sobre la presencia de jóvenes indígenas en la Ciudad de México y sobre todo en los espacios públicos de las zonas centrales, en particular en la Alameda Central y en algunos espacios aledaños como bailes y table dance y demás, ¿no? Y los resultados que arroja una investigación, pues además que fue de largo aliento, fue duradera y coincidimos ahí en los resultados, tanto Jael como yo, es que la propia presencia, es decir, la propia estancia, la propia ocupación del espacio por parte de estos jóvenes ya resulta por sí misma transgresora del orden, de las reglas, de cómo ocupar y quién tiene derecho de ocupar ciertos espacios, esos espacios públicos, ¿no? Cuando hablamos de jóvenes y espacio público aludimos a un tipo de juventud pues hegemónica, ¿no? Generalmente pensamos en varones, haciendo deportes o, con prácticas, no sé, como estar fumando, estar tomando en la calle o estar platicando, etcétera. Pero digamos, borramos del propio estereotipo, ¿no? De la propia concepción de juventud, borramos otro tipo de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, mujeres, ahora decimos mujeres indígenas en el espacio público de la ciudad, ¿no? Y además, pues mujeres indígenas que hablan idiomas distintos al español que predomina acá. Entonces, bueno, esas mismas digamos, su propio ser, ¿no? Con sus propias características, ya resultan por sí mismas impactantes, inquietantes, transgresoras, y lo vimos con una serie de hallazgos que fuimos recogiendo en el trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, que hacen bailes todos los domingos en los alrededores, en espacios aledaños, y entonces los vecinos llaman a la patrulla para pedir que se los lleven, ¿no? Porque están irrumpiendo el orden, porque hacen mucho ruido, porque pues claro, están afuera del antro, están platicando, bailando, pues lo que todos, ¿no? Pero digamos que no genera la misma reacción, ¿no? No generaría la misma reacción si fueran otro tipo de jóvenes los que estuvieran en otro momento. Estos en particular lo ocupan los domingos, que son sus días de descanso, ¿no? Porque estas chavas y estos chicos indígenas en particular con los que trabajamos son mujeres que se dedican al trabajo doméstico y varones que trabajan en la construcción, ¿no? Entonces que viven en su trabajo, generalmente viven toda la semana, el resto de los días en los espacios de trabajo y los domingos que son sus días de descanso salen a la calle a ocupar los espacios, ¿no? Entonces digo, por eso la transgresión no siempre es espectacular, ¿no? No siempre es, digamos, imprime una huella durable o palpable o permanente en el espacio, sino que está también, está en buena medida influenciada por prácticas mucho más sutiles, más invisibles, por presencias, simplemente por presencias en los espacios. Pero en esta ocasión sí les voy a hablar de una dimensión que fue más espectacular en su momento, que fue el tema que desarrollé a lo largo de mi postdoctorado, la gráfica política en Oaxaca 2006.
no les voy a hablar solamente de ese momento en que fue innovador, transgresor, sino también del proceso de institucionalización al que se vio sometido y que ya les iré explicando en el camino. Pero bueno, veo que muchos son jóvenes, jóvenes y quizás no sepan o no se acuerden claramente qué pasó en 2006, pero en 2006 en Oaxaca hubo un movimiento popular muy, muy impactante, muy fuerte, de, en principio, profesores, los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, el CENTE sí es el sindicato, pero la sección 22 pertenece a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE, digamos, el ala disidente, ¿no? O algunos pensarían democrática, habría que pensar, habría que ver. Pero bueno, digamos, ellos iniciaron una movilización, en realidad como cada año lo venían haciendo, ¿no? De que en el mes de mayo, a propósito del Día del Maestro, de la celebración del Día del Maestro, van cada año y al gobernador en turno le presentan una serie de demandas, sobre todo de aumento salarial, pero ese año fue diferente porque estaba un gobernador muy particular que no, digamos, con quien no se pudo negociar como se negociaba con los regímenes priistas anteriores, Ulises Ruiz, y digamos, las negociaciones se fueron tensando desde un principio, desde que llegó ese gobernador, dijo que no iba a permitir ni marchas ni plantones, que en Oaxaca es imposible prohibir marchas y plantones, o sea, es como quitarles la tlayuda o algo así al mezcal. Entonces, bueno, imposible negociar y se tensó hasta que los profesores paralizaron, tomaron el centro histórico y bueno, eso se conjuntó con una serie con un cúmulo también de descontentos, de problemáticas que ya venían acarreándose con otros sectores y en junio Ulises Ruiz manda a la policía a reprimir a los profesores, avienta gases lacrimógenos, hubo detenciones, golpes, muertos, el aborto de una profesora, o sea, una represión brutal en realidad, una ocupación, digamos, relativamente pacífica del centro histórico de la ciudad. Y en ese momento salió el pueblo, como se autonombraba, el pueblo, o sea, gente común, tal cual, que al estar escuchando los balazos, los helicópteros, estar oliendo el gas lacrimógeno que fue lanzado a los profesores, salieron a la calle y después de una trifulca de creo que 7 horas, 8 horas, retomaron, ¿no? Reocuparon el centro histórico y se instalaron en plantón permanente y a partir de ahí surge la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y la APO no estuvo conformada solo por maestros, sino por un montón de organizaciones políticas, sociales, de gente a título individual, personal, y entre todo ese cúmulo de población, de grupos, de individuos, se sumaron, o digamos una de las presencias más fuertes fueron los jóvenes oaxaqueños, jóvenes particulares además por distintos elementos, pero en su mayoría universitarios, activistas, anarcos, que allá también está muy fuerte el bloque anarquista, y los grafiteros, ¿no? Como se les llamaba en ese momento, o los artistas gráficos que desde los 90 ya venían disputando el espacio público con su arte, con su obra, en la ciudad de Oaxaca y que en ese momento se sumaron a la protesta. Eh, si bien antes del 2006 se consideraba una práctica transgresora e ilegal también, ¿no? De todas formas se hacía y se disputaba el espacio de manera clandestina, pues si era, digamos, parte de la naturaleza del graffiti es ser justamente transgresor, cuestionar la propiedad privada, ocupar el espacio público sin permiso, ¿no? Digamos, como el origen del graffiti, ya después hay otro tipo, otra serie de modalidades,
pero digamos en su origen ese fue y así se ocupaba el centro histórico de Oaxaca. Pero a partir del 2006, estos chicos empiezan a organizarse en torno a colectivos, tres colectivos clave, que es Arte Jaguar, La Pistola y Azaro, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, digamos que son los tres frentes de artistas gráficos que predominaron en aquel momento y que persisten, ¿no?, a la fecha. No sé si han visto esta obra, pero por ejemplo La Virgen de las Barricadas, es de Azaro, los otros esténciles, ahí, no creo que en este no dice, sí, Azaro también, bueno, y otros tantos de La Pistola y de Arte Jaguar por toda la ciudad, ¿no? Y lo que considero es que de ser un momento de excepción, ¿no?, de ser un momento justo de ruptura, de cuestionamiento del orden establecido, en 2006 se crea un espacio de excepción, ¿no? Es decir, si el centro histórico está ocupado por el movimiento popular, por los maestros, la policía pues no podía entrar y luego entraban y borraban los trabajadores del gobierno del municipio, perdón, borraban los murales y luego otra vez pintaban al día siguiente, entonces había capas y capas de pintura, una sobrepuesta sobre la otra, ¿no? Digamos como un signo justamente de cómo se estaba disputando el espacio, pero además qué tipo de mensajes se estaban lanzando, ¿no? Y qué se quería ocultar de esos mensajes, pero digamos que en este espacio de excepción el arte de estos chicos y además su capacidad organizativa y su capacidad de incidencia pudo potencializarse, que no hubiera sido así si no hubieran tenido, no hubieran estado insertos en este proceso, ¿no? Y lo que se generó fue que justamente la riqueza, el valor artístico de la obra de estos chavos empezó a recibir un alto reconocimiento tanto al interior de Oaxaca como al exterior, ¿no? Entonces, después de la última represión de noviembre de 2006, que fue donde ya entró la Policía Federal y hubo una serie de detenciones y bueno, por fin lograron acabar con el movimiento, además porque ya estaba debilitado, o sea, ocuparon 6 meses el centro histórico y después de 6 meses todo movimiento social está fracturado, sin duda, y más debilitado. Entonces, digamos, había ya fracturas internas, ya estaba mucho más débil, entra la Policía Federal y bueno, ahí sí terminaron por desalojar a los disidentes del centro histórico. Y después de la última represión del noviembre del 2006, comienza ya un momento como de reacomodo, ¿no? Y es ahí en donde se empieza a valorar de manera institucional la gráfica política que se había expresado en las calles a lo largo del conflicto, ¿no? Entonces, los museos y galerías que anteriormente estaban solamente ocupadas por el arte elitista comienzan a incorporar en sus montajes, en sus exposiciones, la obra de estos artistas, ¿no? Ellos mismos comenzaron a abrir sus propias galerías y talleres en el centro histórico, y además el siguiente gobierno comienza a hacer festivales de graffiti, ¿no?, con el discurso de incluir a los jóvenes en el espacio público, etc. Esto que solemos escuchar, ¿no? Y entonces, ahí es donde Itandegüí Franco, que es justamente una de las integrantes del Lázaro, de la Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca, que además se ocupó del registro fotográfico de toda la obra a lo largo del movimiento, y después se vino a estudiar la maestría en Historia del Arte. Y ella y yo digamos, nos juntamos, coincidimos en esta percepción, en esta idea de que ese proceso que en su momento fue transgresor, en realidad estaba ya inmerso en un proceso de institucionalización complejo, ¿no? Nos acaban de publicar en un libro coordinado por la doctora Patricia Ramírez Curi un trabajo sobre este proceso de institucionalización.
y bueno, es lo que les estoy compartiendo ahora, ¿no? Aquí, para no detenerme mucho, pues vamos nombrando la serie de exposiciones a las que fueron invitados dentro de Oaxaca después fuera de Oaxaca, en la propia Ciudad de México. Si se dan cuenta, pues van ocupando un montón de, de museos, de escuelas, eh, de galerías. Eh, Y a partir del 2008 los empiezan a invitar a otros países. Hace 2 años estuvieron en Londres pintando mientras Peña Nieto estaba ya en una visita oficial. La pistola fue a pintar allá un mural en alusión a los 43 de Ayotzinapa. Digamos, han recibido un reconocimiento de veras enorme, ¿no? Porque el trabajo además lo merece, pues. Em, sí, sí. Y digamos que en ese momento, ¿no? Después o posterior a la incorporación de esta gráfica a los espacios institucionales, eh, comienza el gobierno, el siguiente gobierno, ahí hubo una transición de gobierno, al gobierno de Gabino Cue, que en su momento había sido impulsado por la disidencia y que después pues fue traicionado y no lograron en realidad o no resultó ser el gobernador que esperaban, pero comienza a incorporar justamente esta gráfica y a los artistas a sus propias políticas de cultura, ¿no? Entonces, lo que comenzó a ver fue un borramiento selectivo de murales a partir de los acuerdos que se lograban con el propio gobierno. Entonces, a pesar de que estaban las galerías y que estaban invitados a los museos y demás, eh, cualquier mural que hubiera sido, que estuviera siendo pintado, realizado sin llegar a un acuerdo o sin ser parte de una iniciativa con el propio gobierno, era borrado de las calles, es borrado de las calles, ¿no? Y inauguró el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Visual en el municipio de Oaxaca, que califica las obras de los colectivos como contaminación visual, ¿no? Vigente a la fecha. Eh, Nosotros nos preguntamos en el discurso oficial lo que predomina es la conservación del centro histórico, ¿no? Para que siga siendo considerado patrimonio cultural de la humanidad como es reconocido actualmente. Nos preguntamos dónde queda la libertad de los propietarios de los inmuebles que prestan sus bardas para que los jóvenes las pinten. ¿Acaso los habitantes de la ciudad no tienen derecho a decidir y hacer uso del espacio público central? Solo pertenece a las instituciones gubernamentales y a los grandes empresarios, hoteleros y restauranteros. Respondemos nosotras, las disputas permanentes entre habitantes, artistas y autoridades por intervenir, apropiarse y significar el espacio público central muestran formas y concepciones distintas de habitar y pensar la ciudad de cara a lo relativo que resulta definir a quién pertenece el espacio público, cuáles son las prácticas legítimas y quién tiene derecho de acceso y disfrute del mismo, ya sea formalmente o de facto, ¿no? Y bueno, pues a partir del 2010 el gobierno de Oaxaca ha capitalizado a su favor justamente este proceso de institucionalización de la gráfica política. Se realizan un montón de festivales a cargo de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca. Lo que impera es el borramiento selectivo de murales. Por ejemplo, que circuló bastante, que además resaltaba por su belleza y que estaba dedicado a una activista asesinada en Oaxaca recientemente, hace un par de años, Beatriz Cariño. Ajá. Este, digamos, lo estaban realizando con el permiso de un museo, esa es la fachada exterior del museo, pero como no fue concertado con el gobierno, se borró a los pocos días, ¿no? O este otro también. eh,
Y lo que me pregunto es, o sea, no, digamos, mi afán no es descalificar si se vendieron, ni mucho menos que ese es el discurso que podría, la fácil respuesta, ¿no? Que fueron cooptados o institucionalizados o vendidos y que, bueno, entre ellos mismos se dicen así mutuamente. Pero yo diría, a mí lo que me resulta interesante es el cruce con la institución misma, ¿no? Digamos, como un proceso de profesionalización de su práctica, que al final es valiosa, ¿no? En sí misma, ustedes ven de una alta calidad artística y demás, y que bueno, ellos dicen, pues tengo derecho a vivir de lo que sé hacer y de lo que me gusta hacer y demás. eh, pero al mismo tiempo como una práctica que surgió en contraposición a las instituciones, al gobierno, justamente en oposición al gobierno, termina, digamos, relacionándose de algún modo, ¿no? Y negociando las posibilidades de ejercerse y de ocupar el espacio público central, ¿no? El artículo que leías, el título que leías de Ni Derecho al Centro Tenemos, es la respuesta que uno de estos artistas me dio en una entrevista, ¿no? Para ellos la posibilidad de participar de la APO y después de insertarse en los colectivos y luego abrir su propia galería, lo que les permitió fue una ocupación o una posición distinta del espacio público, pero de la ciudad misma, ¿no? Muchos de ellos provenían de las periferias, me decían que ni siquiera, o sea, que pocas veces había visitado el centro y la ciudad de Oaxaca no es que sea intransito, o sea, claro que puedes bajar fácilmente, mucho más fácil que acá, yo creo, pero algunos de ellos no habían cruzado siquiera porque no tenían necesidad, digamos, de la escuela, iban a la casa que estaba justamente en las periferias de la ciudad y lo que les permitió esta movilización, esta práctica, pues fue recolocarse, reposicionarse, pero además capitalizarse política, económica, socialmente, pues por el tipo de reconocimiento que han recibido, ¿no? Algunos de ellos no viven ya en Oaxaca, viven en otros países, algunos viven acá en la Condesa, entonces, digamos, más allá de la respuesta fácil, yo diría cuáles son los límites y las posibilidades de esta transgresión que se convierte o que se va institucionalizando, pero que al final también está en una relación tensa con el Estado y con las instituciones. Y una vuelta de tuerca más que no pusimos, no desarrollamos en este artículo que les comento que acaba de salir, porque además como toda publicación se tarda años, y que bueno, uno sigue pensando, por fortuna, en los temas, es algo que hemos discutido mucho con Jael, hasta dónde este discurso de la autogestión, ¿no? De la independencia, de la autonomía, en realidad va, digamos, le va desresponsabilizando, ¿cómo poder decirlo? Le va restando responsabilidades al Estado de sus propias obligaciones, ¿no? O sea, en la medida en que uno mismo cree que puede hacerse cargo de sí mismo, ¿no? Y que entonces por recursos propios, por iniciativas propias, es capaz de resolver los problemas del mundo, ¿en qué medida el Estado también se va beneficiando de este discurso, ¿no? Mm. Y pues sí, o sea, por un lado puede ser una forma de cooptación o de institucionalización, pero por otro lado es una forma también de transmitir la experiencia, de transmitir los acontecimientos que ocurrieron en 2006, ¿no? A partir pues de la propia apertura de galerías, de la realización de murales, de la venta de artículos, ¿no? Algunos de estos colectivos venden grabados o playeras con elementos alusivos al 2006 o que surgieron a partir de aquella movilización. Entonces, digamos, alguna forma de transmitir y de difundir los acontecimientos, pues también es este mecanismo, ¿no? Y pues que finalmente se recolocan los propios jóvenes en el espacio social, en el espacio público. Ya no les voy a leer más, esto ya lo podrán ver en algunas de las publicaciones.
Regreso solamente para cerrar en términos teórico-conceptuales. Lo que planteamos Jael y yo es que esta dupla implica una relación dinámica, impermanente y conflictiva, que a su vez se expresan en una multiplicidad de experiencias atravesadas por estos ordenadores sociales, ¿no? Pero no podemos eliminar las relaciones de poder en las que están inscritos y en el tiempo, en el contexto, en el espacio también al que obedecen, al que responden. Es todo. Gracias.